Óscar Martínez en la contraseña, como todas las semanas. Muchas gracias, como siempre, por colaborar con el programa. Hoy con otro de esos hitos del diseño, que en este caso, bueno, no es un elemento individual, único, sino que bueno, es un tipo, en este caso de letra, tipografía sin remate, la tipografía de palo seco, ¿no? Que bueno, un ejemplo podría ser la que usamos en el programa, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, hoy he querido hablar de un elemento gráfico que pasa absolutamente desapercibido. El mundo de la tipografía es un mundo que es clave en el diseño, es una de las partes más importantes del lenguaje gráfico, pero es un mundo que muchas veces pues no percibimos, ¿no? Y el tema de las tipografías de palo seco, que son esas tipografías, pues que como su propio nombre indica, que no tienen ningún tipo de decoración prácticamente, que son simplemente el trazo liso de la letra, pues son o están consideradas como uno de los símbolos de la modernidad. Claro, estamos acostumbrados todos a convivir con ellas, pero hay que pensar que son un invento relativamente moderno y son, pues bueno, claves para comprender, pues no sé, el paisaje urbano, la imagen de las ciudades, los libros que usamos, los folletos que leemos o bueno, a día de hoy los textos que leemos en las pantallas, porque hay que decir que muchas de las fuentes digitales que tenemos en pantalla pues son de palo seco. Y bueno, su origen se remonta a la antigüedad, ¿no? Porque quienes las inventaron pues tomaron como modelo pues algunas de las primeras escrituras de las primeras civilizaciones, ¿no? Sí, sí. Hay quien dice que las primeras tipografías de palo seco, que no son realmente tipografías sino caligrafías de palo seco, pues pueden ser hasta las griegas antiguas, pero realmente lo que son propiamente tipografías de palo seco, realmente, bueno, el origen sería el siglo XVIII y XIX, pero realmente las primeras tipografías de palo seco pensadas para imprimir textos en alfabeto latino, o sea, en cualquiera de las lenguas, digamos, occidentales, español, inglés, etcétera, francés, alemán, como sea, esas son de principios del siglo XIX. Son de principios del siglo XIX, la primera las inventa un tipógrafo que se llamaba William Caslon IV, Caslon IV porque eran dinastías. La tipografía es un trabajo tan delicado, es un trabajo tan específico que originalmente era una cuestión familiar. Solo si desde muy pequeño te habías dedicado a la tipografía, prácticamente podías llegar a ser un buen tipógrafo. Entonces había dinastías de tipógrafos. De hecho, los Caslon vienen del siglo XVIII y llegan hasta el siglo XX, no sé cuántos son. Bueno, pues un Caslon es el primero que comercializa una fuente tipográfica, una tipografía de palo seco, sin remates. Hay que pensar que las tipografías, las letras impresas de los libros, durante 400 años prácticamente, pues tenían remates. Tenían esos elementos decorativos que son las tipografías más clásicas, las tipografías que provienen de las letras romanas. A esos remates que tienen, pues la I, por ejemplo, la I, pensemos no en una I que es un palo solo, que sería un palo seco, sino una I con unos remates tanto arriba como abajo. Eso se le llama patines, se le llama serifas, se le llama gracia también. Pues, como digo, durante siglos las tipografías occidentales habían tenido esos remates. Hay muchas familias. Pero, como digo, en el siglo XIX este tal William Caslon empieza a producir tipografías sin decoración. Al principio no se usaban para imprimir textos en libros. Eran tipografías secundarias y tipografías que en grandes formatos se usaban para carteles y para anuncios. Anuncios de espectáculos del siglo XIX, ahí se empezaron a usar. Y no es hasta principios del siglo XX cuando empiezan a utilizarse ya para texto corrido, que se dice, para imprimir texto. Una de las primeras es la Accident Grotesque, que es una grotesca accident, ¿vale? de una tipografía que se llama Haas, una empresa tipográfica, y bueno, esta tipografía empieza a ser utilizada en textos, pero para encontrar un libro totalmente impreso con tipografía de palo seco hay que esperar a 1901. En el cual Peter Behrens, que es un diseñador muy importante, del cual quizá hablaremos a lo largo de lo que queda de temporada, pues hace un libro que se llama Loa a la vida y al arte, y el libro está totalmente impreso en tipografía de palo seco. Y esto llama mucho la atención, porque era el primer libro que las letras no recordaban a las letras clásicas, a las letras romanas, ¿no? Los romanos siempre tienen ese carácter de algo especial o algo mejor. Bueno, ya entrado el siglo XX, estas tipografías empiezan a asociarse a lo moderno. ¿Por qué? Porque no tienen decoración.
Y en el siglo XX, al principio del siglo XX, lo moderno es lo desornamentado, lo funcional, entendiendo funcional sin decoración. Ahí tenemos pues la idea de que el ornamento es un delito, que decía un arquitecto austriaco, Adolf Loos. Ahí tenemos la idea de menos es más. Ahí tenemos la idea de la Bauhaus, de la que hemos hablado aquí. Esa idea de que los objetos, para ser modernos, tienen que estar digamos, carentes de ornamento, porque el ornamento y la decoración es algo del pasado, algo tradicional. Pues bueno, pues las letras sin ornamento son esas. Uno de los primeros lugares donde se implanta una tipografía de palo seco para todo el público es el Metro de Londres. El Metro de Londres, hace aproximadamente 100 años, encarga una tipografía exclusiva a un tipógrafo que se llamaba Johnston, que le hace una tipografía que se llama Railway, y esa la implementan en todas las líneas del Metro de Londres, toda la cartelería, las señales, los vagones, todos. Hay que decir que el Metro de Londres desde hace más de 100 años es una empresa pionera en el diseño. Siempre el Metro de Londres va un poco por delante, ¿no? Marca la tendencia. Y bueno, pues es a partir de ese momento cuando las tipografías de palo seco empiezan a ser asociadas, vuelvo a decir, con la novedad, con lo moderno. El Metro de Londres, la Bauhaus. En la Bauhaus se hacen experimentos en tipografías de palo seco, como la Universal de Bayer, las tipografías modulares de Joseph Albers. Todo como digo, lo que está a la última tiene ese carácter. Incluso el mundo del Art Deco, que es una tendencia decorativa en el diseño y en la tipografía de los años 20, también hay tipografías muy decorativas, pero con ese carácter de palo seco. Y llegamos ya al momento culminante de la tipo de palo seco, que son los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el diseño más moderno del mundo se hace en Suiza. ¿Vale? En Suiza, ahí se habían refugiado muchos diseñadores que habían huido de Hitler, y ahí se implementa el diseño moderno, lo que se llama el estilo suizo o estilo tipográfico internacional. Este tipo de diseño, a día de hoy lo veríamos algo aburrido, pero en aquel momento es el que triunfa en todo el mundo. Es racional, es geométrico, es austero, no tiene casi decoración. Hay que pensar que es un mundo después de la guerra. Entonces todo esto es así. Y ahí surge una tipografía que originalmente se llamaba Neue Haas Grotesk, la nueva grotesca de Haas. Bueno, es una tipografía que con ese nombre no iba a ningún lado, porque con ese nombre no se puede, bueno, árbitro de fútbol, a lo mejor alemán podía ser, ¿no? Pero no iba a ningún sitio. Y en un momento determinado esta tipografía, esta casa tipográfica Haas, decide renombrarla y le pone Helvética. ¿Vale? Helvética significa Suiza. De hecho, los romanos a lo que hoy es Suiza le llamaban Helvetia. ¿Vale? Era el nombre latino de Suiza. Bueno, pues fue cambiarle el nombre. Eso coincidió con el triunfo del estilo suizo de diseño, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la Helvética se convirtió en una tipografía ubicua, o sea, omnipresente. Está en muchos más sitios de los que nos creemos. Está en marcas, está en pantallas, está en programas de ordenador, está en páginas web, hasta el punto de que es la única tipografía a la que se le ha dedicado un documental. ¿Vale? Hay un documental de 1 hora y pico que está dedicado a la Helvética, o sea, una tipografía entera. Así que bueno, ese fue su momento culminante, y el siguiente, y por lo que todavía, pues evidentemente están entre nosotros, es por el mundo digital. ¿Vale? El mundo digital durante unos años intentó realizar tipografías con serifa, pero si hoy en día, por ejemplo, alguien abre un documento en Word de Windows, pues la tipografía que le viene por defecto es una Calibri, y la Calibri es una palo seco. Otra tipografía tremendamente usada dentro del mundo también de la informática es la Arial. La Arial hay quien dice que es la Helvética de Hacendado, podemos decir, la Helvética de marca blanca, porque son muy parecidas. Entonces en pantalla las tipografías de palo seco se leen muy bien, son muy funcionales, y pues prácticamente cualquiera que esté escuchando esto en su casa, pues si coge una revista, coge un libro, coge el móvil, se dará cuenta que prácticamente está rodeado de tipografías de palo seco. Sí, que quien esté familiarizado con la elección de tipografías para trabajos, etcétera, pues la sans serif son las letras, los tipos sin remate. Efectivamente. Y bueno, ya que estamos, la Comic Sans, ¿vale? Esa famosa tipografía detestada por mucha gente, la Comic Sans, ese sans significa sin serif.
¿de acuerdo? Es la Comic sin serifa. Hay que decir que la Comic Sans, aunque no pensaba yo hablar de la Comic Sans, pero ya que estamos, es una tipografía que para lo que se pensó tenía mucho sentido. Se le encargó, Microsoft la encargó a un tipógrafo para que realmente fuera una tipografía con un punto muy infantil, muy juvenil, para un entorno de programas dedicados a ese público, ¿de acuerdo? No sé si alguien recordará, pues cuando le buscabas algo en Windows y aparecía un perrete, ¿vale? Aparecía un perrete moviendo la pata, moviendo la cola, como pensando. Bueno, se pensó para ese tipo de recursos más simpáticos dentro de Windows. ¿Qué ocurrió? Que al final acabó dentro del paquete de tipografías de Word y pues, oye, a la gente le ha gustado para algunas cosas, claro. Lo que no se debe hacer en principio, según las normas más o menos lógicas del diseño, es pues hacer una nota necrológica con Comic Sans, ¿vale? Una letra infantil. Efectivamente, o utilizarla en según qué entornos. Pero bueno, es otra sin serifa, porque palos secos las hay de muchos tipos. Las hay muy serias, muy sobrias, como la helvética, como otras, como la Futura, como la Gilt Sans, y luego hay otras pues más alegres, más amables, como puede ser la Comic Sans. Y ese sans es de sans serif, que viene del francés, que significa sin serifa, sin remate, sin gracia, en principio sin decoración. Y ya para terminar, cuando hablamos de los tipógrafos, no solo eran los que diseñaban las letras, sino que hablamos de la fabricación de los moldes para la imprenta, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, el trabajo de la tipografía era es una industria que ya no existe. La tipografía metálica, por desgracia, pues ha desaparecido, bueno, prácticamente ha desaparecido, es residual, pero durante siglos el tipógrafo diseña la letra y luego realiza todo el proceso de fabricación de los tipos. Es un proceso muy complicado, inventado en 1450 por Gutenberg, que prácticamente no cambió durante siglos, y es un proceso muy difícil en el cual se acababa consiguiendo miles de tipos de la misma letra para poder así imprimir los libros. Es un proceso, como digo, complejo, y los tipógrafos hacían todo eso. Luego los impresores, ¿vale?, iban a una casa tipográfica y encargaban letras. Y entonces se llevaban cajones llenos de letras, pesaban muchísimo, eran de plomo, y con eso imprimían los libros. Hoy en día, dándole al clic en el menú de las tipografías de un Mac o de un PC, pues tenemos una cantidad de posibilidades increíble. Tenemos un acceso a la tipografía que durante siglos solo tenían muy pocos profesionales en el mundo de la impresión, de la edición y del diseño de libros. Y bueno, es un avance que hay que decir que eso sí que es cierto que se le debe a Steve Jobs, porque él se apasionó con la caligrafía y con la tipografía cuando era un estudiante, y cuando diseñó el primer Mac en 1984 quiso que el primer Mac de Apple pues tuviera dentro toda esa magia de la tipografía y de las letras. Muy bien, pues hemos hablado hoy de letras sin remate en este recorrido por hitos del diseño. Muchísimas gracias a vosotros y hasta nuestra próxima cita. Muy bien.